Dentro. Él es Jordi Oñate, animador en Pixar Animation Studios. Bienvenido, Jordi. Hola, Elena. Muchas gracias. Bien, ¿madrugón o no madrugón? Porque Jordi está en San Francisco, ahí en la costa oeste de los Estados Unidos, como sabéis, así que gracias por acompañarnos a cerrar este Inspirational 22. Nada más que Pixar, o sea, es que eso se tiene que ser una maravilla, ¿no? Ir por ahí diciendo que eres de Pixar, supongo que te harán siempre las mismas preguntas, pero bueno. Sí, no, la gente me gusta. Bueno, estamos deseando escucharte, Jordi, y luego al final tendremos tiempo para algunas preguntas de la audiencia, así que cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Pues sí, aquí son las 9 de la mañana ahora mismo. Y nada, os voy a contar un poco cómo hacemos las películas desde que se tiene la primera idea hasta que se presenta en la pantalla. Primero, contaros un poco quién soy y cómo he llegado a ser animador. Y nada, mis primeros pasos fueron cuando era muy pequeño, que veía las películas y me intrigaba, quería saber cómo se hacían, era como mágico para mí, ¿no? Y desde bien pequeño empecé a dibujar, incluso cuando estaba en clase no escuchaba mucho y estaba dibujando los libros, incluso hacía mis pequeñas historietas y cuanto más gruesa fuese el libro, los de historia, los de matemáticas, esos son los que cogía yo. Pero nada, al final, cuando supe cómo podía a mejorar y a qué escuela ir, pues al final empecé a ir desde Barcelona, me fui a Santiago, a Londres y estuve trabajando en varias empresas como haciendo películas como Harry Potter o Narnia. Y de allí, después de 10 años de experiencia, al final me cogieron a Pixar y llevo ya 11 años trabajando allí. Pues esos fueron mis pequeños pasos un poquito. Entonces, os cuento un poco cómo hacemos las películas en Pixar. Lo más importante para Pixar es que la gente que esté trabajando en el proyecto esté motivada. Y una de las formas de que lo hacemos es que el director, cuando tiene su primera idea, hace una presentación a todos los supervisores que están en Pixar, incluso a los trabajadores incluso. Entonces, en Pixar estamos haciendo entre 3 y 4 películas al mismo tiempo, que van a ser distribuidas en 4 años, y nosotros podemos escoger un poco en qué proyecto vamos a trabajar. De esta forma, en vez de decirle a la gente, yo soy el director, tengo esta película y quiero que tú y tú vengáis a trabajar conmigo, es más la gente la que los coge. Entonces, de esa forma vas a tener gente que va a querer estar trabajando contigo, que hay algo en tu proyecto que a ellos les interesa y van a estar motivados. De esta forma va a ser un producto más bonito, ¿no? Entonces, el director tiene una idea y dice, bueno, voy a hacer una película que es sobre peces que hablan o a lo mejor sobre coches que hablan. Una vez tiene la idea, intenta pasar toda la información que tiene en su cerebro en escrito y hace el guión. Entonces, con ese guión lo presenta otra vez ya a los directivos para que ellos decidan si es una buena película, si va con el estilo de Pixar, y cuando le dan la luz verde, empiezan a hacer el arte conceptual. En este momento, toda la película está escrita en letras y necesitamos alguna forma de representarla con imágenes, porque de momento todo es escrito. Y entonces, lo que quiere el director es tener alguna imagen para representar qué es lo que tiene él en su mente. Y lo que se hace primero es el arte conceptual, que son solo imágenes en general de cómo puede ser la película, con colores específicos solo de esta película. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tengo es una viñeta de arte conceptual que hicieron para Coco. Como puedes ver, está llena de colores. Si viésemos una, por ejemplo, de Buscando a Nemo, pues serían tonos más azules, con algunas manchas a lo mejor anaranjadas para representar a Nemo. Entonces, de esta forma, el director tiene una impresión de cómo va a ser esa película y puede imaginarse cómo va a reaccionar la audiencia. Porque si quieres hacer una película más alegre, vas a poner más colores, si quieres hacer algo más triste, vas a poner colores más oscuros. De esta forma ya empieza a tomar un poco de shape, un poco de forma la película. Después del arte... una cosa importante que intentan hacer en Pixar, lo que intentamos hacer todos en los departamentos, es coger referencias del mundo real. Contra más realista parezca la película, aunque estamos haciendo fantasía, intentamos hacerlo lo más real posible para que la gente se crea lo que está viendo. Si es algo que nunca han visto, va a ser difícil que la gente tenga un engagement con esa película. Entonces, para Coco,
hubo mucha gente de arte conceptual que viajó a México para poder captar esa esencia que tiene con los colores y con la gente de allí. Una vez tenemos el arte conceptual, empezamos ya con los personajes. En vez de dibujarlos ya dentro del ordenador, lo hacemos con arcilla para que si el director tiene alguna nota o algún feedback, se puede modificar en ese momento. Nosotros en Pixar tenemos tecnología para poder hacer impresiones en 3D o para poderlo hacer o escanearlo y ponerlo dentro del ordenador, pero hemos encontrado que este medio es mucho más rápido y se pueden hacer estas modificaciones de inmediato. Entonces, una vez tenemos el modelado y estamos creando ya todos estos personajes, recordamos, tenemos las imágenes en colores, ya estamos empezando con los dibujos, con los personajes, los transformamos y los ponemos dentro del ordenador. Y ahí es cuando llega mi departamento. Como tengo el personaje en 3D metido dentro del ordenador, que yo puedo mover y animar para darle vida, básicamente. Espérate, aquí. Siguiente. Entonces, va a llegar a mi departamento, que es el de animación. Más o menos vamos a estar entre 8 o 10 meses, depende de lo largo que sea la película. Y cuando terminamos, se empiezan a poner ya la música, los efectos especiales. Hay un departamento que se llama iluminación, donde van a ponerle la ropa a los personajes, a ponerle los colores. Y ya de allí se va a juntar todos estos departamentos, se pone en edición y se monta para la película. Entonces, en grandes rasgos, os he contado cómo funciona de principio a fin. Desde que tenemos la idea, la gente que quiere colaborar, empezando a hacer estos colores, la animación, hasta el final del producto. Lo que me gustaría es contaros un poco más mi departamento, que es el de animación, y cómo colaboramos entre nosotros. Entonces, supongo que ya lo sabréis, pero en animación, para crear un segundo, igual que en la película, se necesitan 24 fotogramas. Es decir, en los tiempos de Disney, cuando se hacía todo a mano, que estábamos dibujando, para poder crear un segundo tenían que hacer 24 dibujos. Es decir, por ejemplo, si tengo un personaje que está sentado y quiere coger un vaso, voy a dibujar al personaje con la mano aquí, el siguiente fotograma con la mano aquí, esos son 2 dibujos, y el otro aquí, 3. Al pasarlo rápido, se crea el movimiento. Supongo que lo sabréis esto. En mi caso, no tengo que dibujarlo todo, sino que ya tengo el personaje dentro del ordenador y lo puedo mover como si fuera una marioneta. Tenemos unos controles para poder mover el brazo, para poder mover cada falange del dedo. Y aquí tengo que hacemos 2 minutos por película. Es un proceso tan complicado porque tenemos muchos controles para mover ese personaje. Además, tenemos que hacer 24 poses para crear solo un segundo, que algunos de los personajes tienen hasta 9.000 controles. Porque tenemos que pensar que, por ejemplo, para cada dedo tenemos 3 articulaciones, pero cuando movemos el dedo así, esto es un control. Pero también lo podemos mover de derecha a izquierda, pero también lo podemos rotar, a lo mejor la muñeca. Entonces, para cada dedo tenemos 9 controles. O sea, llegamos a tener algunos de los personajes que tienen más dificultades, 9.000. Entonces, claro, nos cuesta tanto que al cabo de 8 o 10 meses, cuando ya hemos terminado la producción, hemos llegado a hacer entre 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de lo rápido que sea el animador. Más o menos equivale a unos 2-3 segundos por semana. Muy bien. Entonces, os enseño aquí un clip que hice en Turning Red, donde estuve animando todos los personajes. Todos los movimientos que están pasando aquí eran mi trabajo, era lo que tenía que hacer yo. Los fondos y todo eso era otro departamento. Aquí tenemos a la madre que le está contando y la quiere convencer, y a la niña que dice, no, 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 no quiero venir, ¿qué te parece si a lo mejor pasas un rato con papá? Entonces, os enseño esta secuencia porque aquí la animación ya está toda terminada. Y quiero contaros un poco los pasos que tenemos en animación. Cuando nosotros nos llega el plano, no hay ningún movimiento. Entonces, el director nos va a decir en qué momento está el personaje. Si está triste, si, o está contento, y además, qué le ha pasado en el transcurso de la película, para que cuando llegue a ese momento nosotros tengamos una idea más clara de cómo tenemos que moverlo. El primer paso es poner a los personajes en la cámara.
para mirar más o menos qué relación tienen, cómo se van a mirar o el movimiento que van a tener. Este primer paso se llama layout, que es esta imagen que estáis viendo aquí, que como veis no tiene expresiones, se puede ver más o menos que están hablando entre ellos, que mueven los brazos, pero no se entiende mucho qué es lo que están diciendo o cuál es la expresión, si está enfadado o no. Este primer paso es el layout. Si al director le gusta cómo están puestos los personajes, pasamos al siguiente paso que se llama blocking, que es el trozo de aquí. Espera, voy a poner el principio otra vez. Voy a conseguirlo. Ahí estamos. Entonces, tenemos el layout, como os decía antes, posición de los personajes, y el siguiente clip vemos el blocking. Los movimientos se ven un poco más claros, pero aún hay matices que se tienen que arreglar. Y al final es el polish, que es este clip que estamos viendo aquí, que ya se ve todo más fluido, hay animación del pelo, las expresiones se ven más. Entonces, ¿por qué lo hacemos así en estos 3 pasos? Porque como tenemos tantos controles por hacer y es un trabajo tan largo, queremos darle como un esbozo primero al director. Cuando nos ha hecho la presentación, nosotros vamos a la oficina y pensamos, vale, yo creo que el personaje tiene que moverse de esta forma. Entonces, se lo presentamos sin haber hecho nosotros mucho trabajo. A lo mejor de estos 9.000 controles estábamos moviendo 100. Parecen muchos 100, pero igualmente son bastante rápido de hacerlo con el ordenador. Y de esta forma, si hay algún feedback o alguna nota que tenemos que cambiar, no tenemos que mover todos los controles que tenemos. Cuando ya le gusta al director, empezamos con el estadio de polish. Y entonces ahí sí que entramos en detalle y hacemos, hacemos mover todos los controles. De acuerdo. Entonces, tenemos estos 3 estadios, cada momento de la animación. Entonces, el layout, blocking y el polish. Cuando estamos creando una animación, igual que la gente de arte conceptual que quieren coger referencias para que parezca lo más realista posible, nosotros en animación hacemos lo mismo. Queremos que el personaje parezca que está vivo, que está pensando, ¿vale? Para que la gente sufra con ellos o se ría con ellos, ¿no? Entonces, para hacer eso, tenemos que convertirnos en los actores de la película. Cada animador tiene que pensar en la psicología del personaje. Entonces, como haría cualquier cualquier actor de Hollywood, nos tenemos que poner en el personaje. Pensamos en qué situación está e intentamos ver qué tipos de movimientos vamos a hacer para transmitir para transmitir esas emociones. Entonces, aquí tengo un clip de Luca donde empecé tenía que animar al personaje de Hércules, donde está en una situación límite. Entonces, el director me dio unas directrices y yo, para poder hacer lo mejor posible, empecé a mirar referencias. A veces no tienes referencias suficientes para lo que te está preguntando el director, entonces lo que haces es grabarte a ti mismo. Os enseño la secuencia en donde trabajé. Aquí tenemos a Hércules, que es el villano de la película, está muy enfadado y además está en una situación que está perdiendo su batalla, ¿no? Entonces está muy enojado y está haciendo todos estos gestos. Entonces, el director me dijo, tenemos aquí al personaje que está casi como loco. Está enfadado y se quiere burlar de los personajes. Entonces, es un recurso que yo utilizo mucho, que es, y varios animadores en Pixar también, es grabarnos a nosotros mismos para ver qué tipo de movimientos estamos haciendo para plasmarlo en la película. Entonces, aquí estoy yo en mi estudio, en casa, porque pasó durante el lockdown, y tengo el audio en mis orejas y estoy oyendo qué es lo que dice el personaje y estoy intentando actuar de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Intento mirar los matices de los movimientos. ¿Qué es lo que estoy haciendo para un personaje que tiene esas actitudes, burlada, enfadado o loco? Entonces, cuando veo esto, una de las cosas que me fijo más es cómo muevo los brazos, cómo me estoy apuntando en el pecho. Por ejemplo, cómo muevo la cabeza hacia atrás o cómo tiro el cuerpo hacia atrás justo aquí al final, cuando estoy en un gesto de burla.
justo aquí al final. Entonces, todo esto yo lo cojo, intento ponerlo en el personaje. Si queréis ver otra vez aquí, fijaros ahora que casi los movimientos que tenía, que me había grabado yo las referencias, los estoy plasmando aquí en el personaje. Moviendo la espada esa que lleva o yendo hacia adelante, amenazando, luego hacia atrás, de burla. Es un poco la psicología de los movimientos para poder hacerlo lo más realista posible. Entonces, una vez tengo el cuerpo, lo que me fijo es en las expresiones de la cara. En Pixar intentamos, y en animación se intenta crear un movimiento lo más natural, lo más realista posible. Entonces, siempre estamos mirando qué es con lo que se fija la gente para poder crear esa emoción. Entonces, una de las cosas que hacemos los humanos sin darnos cuenta, cuando estamos hablando con una persona, siempre nos estamos fijando en los ojos y en la cara. Te vas a fijar más en las expresiones faciales que no en un hombro o con el movimiento del cuerpo, que también añaden mucho al producto final, pero la cara es el espejo del alma. Entonces, lo que intento cuando ya tengo el movimiento en general, fijarme bien en la cara. Entonces, hago estas fotografías y como veis, estoy intentando aquí ya hacer un poco el loco. La primera foto que tengo mía se parece bastante a la foto, a la imagen que tengo de Hércules en la parte de arriba, con los ojos bien abiertos como si estuviera desquiciado, enseñando los dientes, me fijo en todas estas cosas y voy moviendo el personaje para que tenga esta expresión. Las dos otras fotos intentaba intentaba hacer algo como si fuera incrédulo, pero veis que en la segunda imagen al final lo cambié totalmente. Le enseñé al director las referencias y modificamos para que fuese de esta forma. Muy bien. Entonces, en la animación nos centramos, intentamos ser un actor e intentamos ver la psicología de la gente. Pero no solo eso, sino que, o sea, aparte de intentar hacer que un objeto inanimado parezca que esté hablando, lo que tenemos que hacer es que parezca que se esté moviendo como ese objeto. A lo que me refiero es que cuando animamos a personas, vamos a coger referencias de personas, pero cuando estamos animando a Dory, por ejemplo, vamos a tener pusimos una pecera en animación para ver cómo se movían los peces, porque la forma en que nadan, cómo van flotando y cómo se van desplazando por el agua es diferente de lo que hacemos los personajes, las personas. El ejemplo que he puesto entre un pez y una persona es muy obvio, pero en Toy Story 4, que tenemos a juguetes, la percepción de si es un humano o es un juguete es más pequeña. Entonces, ¿cómo haces que un juguete parezca que es un juguete? Entonces, lo primero que pensamos es que no tienen articulaciones, que parece como una muñeca de trapo. Entonces, intentamos mover ese personaje como un humano, pero pensando que es un juguete. Son más livianos, no tienen articulaciones. Entonces, os enseño este clip que animé en Toy Story 4, donde tenemos al Woody que está intentando llegar para salvar a su amigo, pero está atado por una cuerda. Entonces, todos estos movimientos son más físicos, ya no hay tanto actuación, pero tenía que centrarme en cómo se mueve un juguete, como si un juguete tuviera vida. Que, claro, no tenemos referencias de eso, pero tenemos que imaginarlos, entonces llegamos a ese desglose. En estos clips, en esta otra secuencia que hizo, se ve mejor el concepto que os decía de que no tienen articulaciones. Cuando está corriendo, por ejemplo, vais a ver que las piernas se mueven más raro. Nosotros no corremos así saltando las piernas para arriba y para abajo. O más adelante ahora vais a ver cuando salta que los brazos están dando vueltas menos realista, pero más como si fuera un juguete, ¿no? Entonces, nos tenemos que fijar en esto, ¿no? En que no solamente que sea el personaje esté contento y parezca que esté contento, pero que además parezca que es lo que es. Una cosa que os quería enseñar es que estamos constantemente colaborando unos con otros. Para hacer la secuencia que habéis visto antes, donde Woody está intentando salvar a su amigo, pero está atado con una cuerda, no encontraba ninguna referencia, que muchas veces utilizamos referencias de vídeos que podemos encontrar por internet o las nuestras mismas, de nada similar. Entonces, yo y un amigo nos tenemos que idear
un setup para poder grabarnos y mirar a ver si cómo funcionaban las fuerzas. Entonces, estoy yo aquí en Pixar, atamos una cuerda en una silla de ruedas y yo, mientras tiraba de la silla, mi amigo, que estaba fuerte, tiraba de mí para atrás. Entonces, de esta forma, yo puedo ver un poco qué movimiento estoy haciendo. Y, por ejemplo, aquí, lo más obvio es que me estoy tirando para adelante porque tengo una fuerza que me está tirando para atrás, ¿no? Aquí estamos riendo y pasándonoslo bien, pero bueno, una de las cosas divertidas que podemos hacer no es solo mirar los controles y hacer un fotograma, 24 fotogramas cada segundo. Entonces, em, eh, perdona, en Pixar lo que estamos haciendo siempre son animaciones de personajes, son characters actuando. Cuando estaba trabajando en PPC, por ejemplo, en Londres, cuando hacíamos las películas de Harry Potter o de Narnia, eran eran más monstruos y cosas que no hablan. Y lo difícil es que no hay muchas referencias de monstruos, por ejemplo. Cuando estuve trabajando en Narnia, uno de los personajes que teníamos era el dragón este, que no tenemos dragones en el mundo real, entonces nos teníamos que mirar un poco cómo podíamos llegar a encontrar una referencia que nos diese todo el material que necesitamos. Entonces mirábamos mucho a murciélagos en cámara lenta, porque así parece que tenían más peso, ¿no? Y para la gente con la escoba, lo mismo. No teníamos a nadie gente volando, entonces utilizamos drones, cómo se mueven y van yendo para un lado y para otro. Ok, entonces os he contado un poco cómo creamos las películas artísticamente, pero me gustaría daros una explicación tampoco cómo lo hacemos en temas de gestión. Cuando se trabaja en efectos especiales, normalmente son empresas que están subcontratadas. Hay una productora con un director que tienen una idea, entonces van a contratar a otra empresa que tienen la tecnología para poder hacer estas animaciones y van a ir ahí a explicarles el proyecto. Lo que pasa con eso es que el director no está dentro de la casa, no está en la productora. Y cuando estamos intentando hacer una animación y necesitamos enseñar al director, primero le enseñamos al supervisor y el supervisor se lo enseña al director siempre. O sea, el feedback que nos va a llegar va a estar filtrado porque el director no habla directamente con nosotros. En cambio, en Pixar estamos constantemente hablando con el director. Tenemos reuniones con él por las mañanas y por las tardes y le podemos enseñar cuando queramos. Entonces, es difícil intentar explicar una imagen que tienes en tu cabeza. Imagínate si se la explicas a una persona y luego esa persona te la explica a ti. Entonces, el proceso de hacer películas para efectos especiales es más largo, se gasta más dinero, simplemente por esa interacción. Y es algo que no se ha solucionado aún. Otra de las cosas es la educación que tienen los directores. Normalmente los directores que están haciendo películas reales con efectos especiales, que trabajan con personas reales, no tienen conocimiento de cómo se hacen las animaciones. Os he contado antes esos estadios que tenemos de layout, blocking y polish. Pues muchas veces tenéis que enseñar, la primera vez que estás enseñando tu animación, en vez de enseñarla en blocking, tienes que hacerlo en polish, porque el director no entiende los movimientos que son básicos o no sabe leer el esbozo que le hemos hecho al principio. Entonces, estamos moviendo todos los controles para que luego a lo mejor tenemos que ir para atrás. Entonces, ahí es algo que también se podía trabajar en el campo de efectos especiales. Y finalmente, no vemos, aquí estamos. Finalmente, ¿cómo trabajamos en Pixar? Una de las cosas que me sorprendió más, yo cuando aún no había trabajado para Pixar, que estaban las empresas de efectos especiales, me fijaba en el trabajo de animadores que estaban dentro de Pixar que hace mucho tiempo. Y me pasó una cosa curiosa, que cuando llegué ahí, al cabo de 3 meses de estar trabajando, me vino un animador que tenía como 25 años de experiencia en Pixar y me pidió feedback, me pidió que le ayudase con un plan. Para mí me sorprendió, porque normalmente cuando te encuentras a personas que tienen tanto talento,
normalmente no son humildes o se piensan que lo saben todo y no van a pedir ayuda porque llevan tanto tiempo que para ellos, ellos son los profesores y para mí también lo era. Para mí esas personas son profesores y quiero aprender de ellos, cómo lo han hecho. Pues resulta que estaban haciendo Monsters University y era la primera vez que Pixar hacía personajes con alas, al menos con alas que se parecían a los dragones que había hecho yo. Entonces vinieron y me dijeron, sabemos que tienes experiencia, nosotros estamos experimentando ahora mismo, nos puedes dar notas. Y para mí eso fue un acto de humildad y que estaba en un sitio donde, aunque lleves muchos años, vas a siempre querer aprender más. Y es importante para poder renovarte con la tecnología y hacer un producto mejor. Otra de las cosas que era muy curioso es que el supervisor que tenía yo en la película siguiente iba a pasar a ser animador. O sea, cuando llevas suficientes años y tienes suficiente experiencia en Pixar, te van a subir de categoría y te van a poner como supervisor, pero solo durante una película, porque a la siguiente vas a estar otra vez con los animadores. ¿Eso qué crea? Que ese supervisor que me está dando notas, yo sé que el año que viene va a estar conmigo, sudando, haciendo una animación y pasándolo mal o bien a mis lados. Entonces, cuando es el supervisor, le tengo más respeto. El feedback que me va a dar va a ser, como él sabe lo que difícil que es dar feedback y luego hacerlo en casa, perdón, luego recrearlo, es algo que crea una relación entre los animadores y los que están por encima de ti que, bueno, que ayuda a tener esa colaboración y ayuda a tener un feedback que fluye más. Una de las cosas que comentaba Elena es el diseño que tenemos en el edificio y Steve Jobs lo decía mucho eso, que para que salgan buenas ideas la gente tiene que colaborar entre ellas, tiene que salir de la oficina y encontrarse en los pasillos. Entonces, todas las necesidades que de Pixar, el edificio está dividido en 3 partes, 2 alas laterales donde están todas las oficinas y luego lo que tenemos, todas las necesidades que tenemos en el centro, como por ejemplo la comida, cafés o incluso el correo o los baños, todos los tenemos en el centro para que la gente no esté sentada en sus oficinas y salga y se una en el centro. Entonces se van a ver, va a empezar una interacción, van a hablar de cómo les va el plano o los dibujos y van a intentar darse una solución o darse ideas. Es algo que también me sorprendió bastante porque casi toda la gente que trabajamos en ordenador somos tímidos o estamos siempre, no queremos salir de nuestra cueva. De esta forma era como contraproducente porque parece como que no nos dejan trabajar como nosotros queremos, pero en realidad es mejor porque al final vamos a tener esa interacción, van a salir buenas ideas y la película va a ser mejor, ¿no? Cualquier persona puede opinar en el feedback, no importa si eres animador o si eres de modelado. Se puede entrar en todas las reuniones, a no ser que sean de directivos, pero de producción se puede entrar en cualquier reunión. Y mientras estás en la reunión, puedes dar tu feedback si quieres. Una vez el director ha acabado con sus notas, tú puedes darlas. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque al final este producto va a ser para todo el mundo. O sea, no solo para los animadores o artistas, sino que va a ser personas de todas clases que van a ver la película. Entonces, contra más notas tengamos de gente diferente, va a ser mejor, porque nos vamos a dar cuenta que hay que cambiar cosas. Y por último, los fallos. Cuando se habla de Pixar o de Google o de empresas grandes, piensas que lo tienen todo controlado, que no hacen ningún fallo. Pero es al contrario, hacen más fallos que nunca, porque eso significa que estás innovando. Si no haces ningún fallo es que estás siguiendo unas instrucciones o que estás haciendo lo que ya se ha hecho antes. Entonces, cuando quieres hacer algo nuevo o innovar, es normal que durante el camino se hagan fallos. Entonces, Pixar nos promueve todo el rato en hacer esos fallos, que no pasa nada, no todo sale de la primera y si lo estás haciendo de esta forma, si resulta que está costando más de lo normal, es que es algo que va a ser innovador. Y es
una de las cosas que me gustó más porque siendo animador eres muy crítico contigo mismo y haciendo los dibujos y nunca estás contento con el dibujo y encontrar un sitio así es muy agradable. Y por eso a mí me gusta mucho trabajar ahí, por eso, por la facilidad que te dan. Y nada, y ya está, así es como hacemos las películas. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Madre mía, y ya está, así de fácil, nada, lo has contado, que de fácil nada. Madre mía, Jordi, tenemos un montón de preguntas. ¿A qué hora es tu próxima reunión? ¿A qué hora? Tengo tiempo, déjame mirar. Sí, tengo toda la Vale, mañana. menos mal, porque vas a estar un rato. Oye, Jordi, madre mía, lo primero que bien lo pasas en tu trabajo. Segundo, no me extraña lo que cuestan las pelis de animación, ¿eh? Yo ya sabía un poco cómo funcionaba esto, pero bueno, no tanto, y además es fascinante escucharte. Y entre algunas de las, de las pelis que has comentado, entre ellas la de Coco, que es una de las más, así, más recientes, hay escenas de Coco, de la parte musical, que va, yo digo, pero ¿cuánto tardan en hacer esto? Con movimiento, con luces, con colores, con... Es que a tiempo normal te parece rápido, digo, ¿cómo? Bueno, alucinante. Estamos sin palabras. Nuestra audiencia. Así que enhorabuena. Te pregunto, porque hay muchas cosas, te preguntan, ¿has cambiado mucho el proceso creativo con las redes sociales? Ejemplo, tener en cuenta las conversaciones, gustos, tendencias en redes para crear un producto, película como Turning Red. Te da las gracias además y pone Lidia. Gracias, Lidia. Qué bueno. Sí, claro, cuando hacemos una película pensamos mucho en cómo va a impactar a la gente. Y somos una empresa de entretenimiento, pero a la vez queremos educar. Es importante cuando estamos haciendo las películas que el contenido apto para todo el mundo y que englobe a la mayor cantidad de personas posibles. En ese sentido te preguntan, se parece un poco, pues dicen, después de años siendo cada vez más realistas, por ejemplo, Nemo y la representación del mar, más recientemente parece que las películas de Pixar vuelven a ser más cartoon, como Turning Red. ¿Es una tendencia? ¿Te gusta más? ¿Tiene sentido ser tan realista? Pues en Pixar siempre hemos tenido ese estilo de que todas las cosas tienen que ser realistas. Y lo que hemos intentado siempre es innovar, hacer cosas diferentes. Entonces, estamos en un estadio ahora que hemos visto todas las películas que hemos hecho hasta ahora se basan mucho en el mundo real. Y sabemos que existen otras técnicas de animación, como el anime. Y hemos, por ejemplo, en Red intentado instaurar algunas de esas técnicas que son más de 2D, pero intentamos adaptarlas un poco al ordenador y al 3D, ¿no? Y no es una tendencia, es más, ¿qué es lo que podemos hacer nuevo en esta película? Por ejemplo, en Red que nos fijamos mucho en esas caras anime, en fotogramas totalmente quietos, que esto no lo hacíamos en Pixar porque no era natural, no es un movimiento natural. Pero, por ejemplo, ahora que estamos haciendo la película de Elemental, creo que se va a traducir así, va a salir el año que viene, jugamos con los elementos y entonces tenemos que mirar cómo se mueve el fuego, cómo se mueve el agua. Entonces, no es tanto la tendencia de a lo mejor irse para anime, pero sí que es más intentar buscar ese nuevo challenge, ese nuevo reto. Qué bueno. Te preguntan más, espérate, porque tengo aquí, hay ocasiones donde se ha invertido horas, días, semanas, una secuencia. Ay, me oigo yo a mí, pero bueno, pero que al final no convence. Y si queda, y se queda fuera de la película, o como está también planificado, no ocurre. Es decir, después de trabajar, se quedan cosas fuera o lo planificáis también, que no suele ocurrir. La respuesta rápida, hay cosas que se quedan fuera. Es un proceso muy largo e intentamos que desde bien principio todo lo que estamos haciendo se quede para que no haya un trabajo extra, como os decía, de los controles, ¿no? Incluso en animación. Antes de empezar la animación, tenemos un proceso que se llama storyboard, donde vemos la película en viñetas, como si fuera un cómic, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y Sí, ahí es claro. donde se cortan más.
las escenas. Pero hemos tenido ocasiones que hemos estado 2 meses, por ejemplo, el clip que os he enseñado de Turning Red, esos segundos que habéis visto con los personajes que habían ahí, tardé más o menos unos 2 segundos. Y han habido veces que se han cortado trozos así de grandes que había hecho un animador solo. Cuando pasa eso, el supervisor está muy apenado y nos dice, bueno, hemos tenido que cortar este trozo de la película porque no funcionaba por cualquier cosa. Cuando veáis a vuestro amigo, le dais un abrazo. No, en serio, porque claro, son horas perdidas. Bueno, es algo artístico, no es tanto el trabajo que has hecho, sino es que cuando estás haciendo una animación es tuya, ¿no? Es como una creación que has hecho con tus manos y que nadie la pueda ver es una pena. Ya. Digo, le dan un abrazo y digo, invitarle a cenar o algo para que se anime, ¿no? Pobre. Igual, sí. Debe ser muy duro. Te preguntan una pregunta triple. ¿El equipo como tú trabaja en más de una película a la vez? ¿Tenéis libertad para ser creativos o está todo medido? ¿Y es más divertido animar a un villano? Ajá, sí. Bueno, espérate, voy a empezar por la primera, que sí, sí, estamos haciendo varias películas al mismo tiempo. En más de una película a la vez. Sí que estamos haciendo porque mientras una está en preproducción, donde se están modelando estos personajes, la otra está en producción, porque como se tardan unos 10 meses, tenemos que hacer 2 al mismo tiempo. La que va a salir este año, por ejemplo, la que saldrá en el 2022, bueno, la ya ha salido, mientras estábamos haciendo la Lightyear, estamos haciendo ya la de Elemental, que va a salir en el 2023. Entonces, son 2 películas que estamos haciendo al mismo tiempo, unos 150 animadores, entonces 75 para cada lado. La segunda pregunta era... Era si tenéis libertad para ser creativos o está todo medido. Está muy medido todo, pero con la parte de actuar somos muy creativos. Claro, porque no hay nada, es cero. ¿Qué? ¿Perdona? Digo, que te hemos visto a ti siendo todo lo creativo que has podido, haciéndote el enfadado y el loco, ¿no? Eso es... Exacto. Entonces, sí, yo soy el que va a decidir el tipo de expresión y el tipo de movimiento, pero tengo la pauta de que este personaje está pasando por ese momento. Entonces, la creación para mí llega para hacer el movimiento. Y la última, si es más divertido hacer villanos, cuando empiezas con la animación, lo único que quieres hacer es a los buenos de la película. Pero los buenos de la película siempre actúan de la misma forma. Siempre son los héroes, están sonriendo, tienen un momento que están tristes y luego otra vez sonriendo. Pero los villanos tienen esa psicología, porque claro, en todo momento estamos mirando esta psicología de personaje, cómo es, y contra más complicada, más challenging es para nosotros. Y llega un momento que sí, que yo, por ejemplo, en Luca me lo pasé muy bien haciendo el villano. Claro, es que el villano es mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Vamos. Sí. Oye, enhorabuena. Ahora cada vez que vea al villano de Luca, nos vamos a acordar de ti, Jordi. Ahí en tu estudio, ahí. Sí. Preguntas más, que nos quedamos sin tiempo y además esto es un bombardeo. Te preguntan, vamos a ver qué nos ha dicho ya. Sí, ¿en qué estás trabajando? Que no entiendo que es elemental, ¿no? O ya bueno, está publicada ya y hemos sacado ya, hemos hecho alguna conferencia ya. Se llama Elemental en inglés, no sé cómo lo van a traducir en España. Y eso, es sobre los elementos de la Tierra. Hay personajes que están hechos de fuego, hay que están hechos de agua, de tierra. Guay. Y la última, Jordi, ¿cuál ha sido el proyecto de Pixar más gratificante para ti y por qué? Vale. Yo, el que me lo pasé mejor fue el de Turning Red. Y precisamente por eso, porque el tipo de animación, o sea, no teníamos que pensar tanto en que fuera realista, sino en encontrar un estilo que no habíamos hecho hasta ahora. Y el tipo de equipo que teníamos, lo que os contaba antes de fallos, aún lo tenían más en mente. Y yo me acuerdo que nos preguntó todo el rato, es algo que siempre nos están diciendo, pero en Turning Red todo el rato era intentar buscar movimientos más que no hayamos hecho hasta ahora o más extremos. Entonces, que te digan eso es lo que comentábamos antes de la flexibilidad o el libertinaje que tienes
para tener opción, para artísticamente aportar, ¿no? Entonces, que te digan que aportes más es muy gratificante. Eso debe ser una maravilla. Sí. Jordi, elige una película de Pixar, entonces, una así que te veas tú en tu tiempo libre. Supongo que en tu tiempo libre no ves Pixar. ¿No? De tus amigos, colegas, ¿cuál es la que te dicen que les gusta más? Te dirán las que has hecho tú, claro, porque para eso son amigos, pero ¿cuál es la que te dicen que les gusta más en general a la gente? Todos tenemos mucho cariño a Nemo, Sí. pero ¿hay alguna que... Me dicen mucho que les gusta Coco a mucha gente y les gustó mucho también Buscando a Dory. Sí, La qué buena, gente. qué buena. Sí. Y afortunadamente trabajé en esas dos. Qué buena. Qué bueno, Jordi Oñate, siempre te veremos en esas pelis y las que están por venir, animador de Pixar Animation Studios. Gracias por venir a clausurar las conferencias de este Inspirational 22 desde San Francisco, nada más y nada menos. Enhorabuena, eres un ejemplo para todos y para tantos creativos, diseñadores, animadores españoles y del mundo que quieren llegar a lo más alto, que es donde estás tú. Muchos éxitos y esperamos verte de nuevo por España, aunque sea de forma online. Muchas gracias, Elena.